sector inmobiliario. Quería que supierais que esta presentación va a estar grabada y estará disponible. Y antes de presentar a los dos ponentes, quería dar las gracias a los sponsors que tenemos actualmente en este comité de alternativos, a Aegon Asset Management, Allianz Global Investors y Federated de Hermes International, que facilitan el que podamos y se pueda desde el chapter de España del CFA Institute pues hacer las cosas que se hacen y sobre todo pues acometer esta divulgación de las inversiones alternativas, en las que lo primero, antes de presentar a Bruno y a Antonio, darles las gracias por el trabajo de haber hecho esta presentación con cariño, que durará 40 o 50 minutos y que luego pues podréis hacer preguntas, ¿no? Antonio tiene 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Actualmente es el Country Manager para CBRE, que es uno de los CBRE Global Investors, la parte de inversión de CBRE, que es uno de los mayores inversores del mundo en el sector inmobiliario. Actualmente tienen más de 3.000 millones bajo gestión y es responsable es Country Head para España y para Portugal, y es responsable de inversiones en tres de los fondos, ¿no? Como os he dicho, tiene 20 años de experiencia, es CFA y ha estudiado ICAD en comillas, ¿no? Bruno tiene un poco más de 15 años de experiencia, más general en banca de inversión y luego dando préstamos e invirtiendo en activos reales y concretamente en activos inmobiliarios. Es Managing Director de una gestora independiente inmobiliaria española, Almagro Capital, conocida sobre todo por dar soluciones de monetización a familias que tienen básicamente como gran inversión su casa y que está bastante en boga ahora mismo. Son soluciones distintas a las hipotecas inversas, pero parecidas y también con experiencia, ¿vale? Van a hablar y van a hacer una pequeña introducción de la importancia de este asset class, ¿eh? Vamos a hablar de volúmenes, vamos a hablar de los distintos subyacentes, qué perfiles de rentabilidad riesgo hay entre cada uno de los subyacentes y luego las mejores prácticas que se están aplicando en ESG, en ASG en este activo, ¿vale? Entonces, como os he dicho, tenemos 40-50 minutos. Luego preguntas. Paso la palabra a Antonio y a Bruno. Otra vez, Antonio, Bruno, muchas gracias por el trabajo, por compartir con nosotros vuestros conocimientos en este activo. Gracias, Tino. Gracias por la presentación y gracias a CFA Spain por la oportunidad de poder estar aquí hoy y la presentación que vamos a realizar, Bruno y yo. Bueno, lo primero, se ve la pantalla, ¿no? La primera slide. Bien. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por uniros a este webcast, a esta presentación. Antes de entrar con la agenda un poco más en profundidad y lo que ha comentado Tino y deciros exactamente lo que vamos a contar, queríamos empezar con esto, ¿no? Esto simplemente son algunos recortes que hemos sacado de la prensa reciente para un poco poner en contexto de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Porque el sector inmobiliario es a la vez un sector conocido y a la vez un gran desconocido para mucha gente y también para mucho inversor. Sin embargo, es un sector que está cada vez más presente y, vamos, esto fue un trabajo de 5 minutos de sacar recortes de 3 días de periódicos consecutivos y ya veis la actividad que estamos viendo prácticamente todos los días en el sector. Por remarcar alguna operación, fue muy relevante antes de verano una compra que hizo Allianz de la Socimi Helix, una operación residencial de las más relevantes que ha habido hasta ahora. Una operación en la que participamos desde CBRE Global Investors como vendedores de una cartera logística, la mayor cartera logística en España que se ha vendido hasta ahora. Se la vendimos a
a Bankinter, que la va a sacar a cotizar y la está colocando entre sus clientes. Tenemos operadores como Greystar, que es un operador de residencial y de residencias de estudiantes, que también ha invertido 750 millones en residencial, y hace unos días ha salido otra noticia de un acuerdo que ha alcanzado con Acciona. AXA vendiendo un portfolio de oficinas en Barcelona que tiene alquilado a la Generalitat. Merlin también haciendo inversiones y desinversiones. Noticias sobre centros de datos y data centers, noticias sobre transacciones de hoteles. Pero realmente es un sector que está muy movido, pero que a veces se sabe relativamente poco respecto a, bueno, quién está detrás de estas operaciones, cómo se hacen, por qué se hacen, qué retornos está dando el inmobiliario realmente. Y cada vez es un sector más sofisticado, más estructurado, desde luego más profesionalizado. Y bueno, como muestra para empezar nuestra presentación esto, y tocaremos a lo largo de los próximos 40 minutos de nuevo todos estos temas para que veáis exactamente en detalle cómo se estructuran y cómo se gestionan, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, esta es la agenda, lo primero es el real estate as an investment class o as an asset class, un poquito un tema algo un poco más teórico, ¿no? de qué es la inversión en real estate, quiénes son los principales inversores en real estate, qué hace una gestora de real estate, cómo trabajamos, cuál es nuestro día a día, en qué empleamos nuestro tiempo, cómo trabajamos con nuestros inversores. Luego veremos un poco los distintos perfiles de riesgo, de menor riesgo a mayor riesgo, y cómo se diferencian, qué volúmenes de inversión hay en cada tipo de sector, qué prefieren los distintos inversores institucionales y cómo se estructuran estas inversiones. Tenemos que hablar de los sectores, pues como habéis visto, el real estate es muy amplio, ¿sabes? Entonces no tiene nada que ver los retornos y la forma de gestionar los activos logísticos, que cómo se gestiona un centro comercial, que las implicaciones que tiene gestionar un portfolio residencial. Entonces veremos un poco cuáles son los volúmenes en España, qué ha ocurrido en España durante los últimos años, y también explicaros un poco cuál es el impacto que ha tenido todo el tema del COVID, que ha sido muy significativo y muy distinto por tipo de sector, ¿no? Eso también es muy relevante porque afecta un poco a las preferencias de los inversores y a lo que nos podemos esperar razonablemente de aquí al futuro. Al final, un poco un tema de retornos, que también hay mucha discusión sobre el tema. Al final nos vamos a centrar en lo que es non-listed real estate, ¿no? Cómo se miden los retornos, porque el mundo listed, el mundo SOCIMI, el mundo REIT, aunque tocaremos obviamente porque forma parte de la inversión inmobiliaria, tiene más que ver con las inversiones cotizadas y menos con activos reales. Entonces contaremos un poco cómo se miden los retornos y cómo se comparan con los asset classes, y terminamos un poco con, bueno, ¿esto qué pinta tiene, ¿no? para el futuro? En qué están pensando los inversores, dónde están haciendo sus apuestas, y obviamente con el tema ESG. El tema ESG es absolutamente crítico, forma parte de cualquier due diligence, de cualquier propuesta de inversión, y también yo creo que es muy interesante ver cómo se afronta el tema de ESG desde real estate y qué significa el tema ESG para un edificio, ¿vale? Y cómo estamos gestionando todo eso. Entonces le doy la palabra a Bruno ahora para las siguientes slides de Real Estate as an Asset Class. Y Bruno, cuando quieras. Pues gracias, Antonio. Básicamente lo primero que debemos definir es un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y al final el real estate, el sector inmobiliario, engloba todo lo que constituya, pues simplificando mucho, piedras, ladrillos, edificios que sean bien alquilables o bien vendibles. Y por supuesto apalancables, ¿no? Son activos reales que son aptos para financiar por parte de las entidades bancarias o fondos alternativos. Eso es cuando el edificio está ya construido, pero no nos olvidemos que la materia prima del mundo inmobiliario no deja de ser el suelo, que ya el suelo de por sí es una asset class en el sentido de que tiene bastantes aspectos urbanísticos y legales muy importantes y bastantes fases de desarrollo, desde el suelo rural hasta el suelo urbano,
que tiene muchos temas de expertise particulares que no son materia del día de hoy, ¿no? Pero en cuanto al real estate, lo podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? Y cada perspectiva de las que tenemos aquí podría dar para una clase o para una sesión de este tipo o varias, ¿no? Por supuesto, el mercado público y privado, por la parte del equity y la renta variable, pues hay SOCIMIs cotizadas, fondos indexados al mundo inmobiliario de todo tipo, que se pueden considerar como equity generalista y a lo mejor no es el objetivo de hoy. Desde la parte de la deuda, hay titulizaciones de todo tipo de hipotecas sobre activos terciarios o sobre activos residenciales que se titulizan y es papel que se circula en el mercado secundario como renta fija. También hay en la parte de la deuda privada, desde los fondos de deuda que prestan una deuda junior mezzanine o un préstamo puente a un promotor. Dimos aquella charla de deuda alternativa que también toca esta parte. Y por supuesto todo el mundo de NPLs, de non-performing loans, que es otro tipo de forma de invertir distress. Y el día de hoy realmente, que es un poco más lo que nos dedicamos nosotros, es la inversión directa como gestores en activos reales, donde tomamos el control de las operaciones de un vehículo, ¿no? Entonces estamos enfocados básicamente en el equity privado, que es donde estamos, ¿no? Lo que se podría entender por private equity real estate, ¿no? Si seguimos a la siguiente transparencia. ¿Por qué es relevante? Bueno, yo creo que Antonio ha hecho una buena introducción con solo en apenas unos días toda la actividad inmobiliaria que hay en particular en España. Y a nivel global, a nivel los grandes institutional investors, inversores institucionales, desde endowments, fondos de pensiones, etcétera, a nivel mundial, que son los que realmente tienen los grandes bolsillos de varios billions invertidos en distintas clases de activos. Pues lo que vemos a la izquierda de la pantalla es que en general y más o menos a través de todas las jurisdicciones, los grandes inversores dedican en torno del 10% en real estate, ¿no? En inmobiliario, ¿no? Y bueno, pues en cualquier cartera que se precie del fondo de pensiones de turno, de la aseguradora de turno, pues hay un peso significativo del inmobiliario, ¿no? En la parte central vemos que si unimos el 32 y el 12%, casi la mitad de los operadores incluso tienen previsto asignar más del 10% al sector inmobiliario, y luego podemos hablar un poquito más o tocar más por el porqué de esto. Y quizá en los planes de pensiones públicos vemos que de hecho el peso del inmobiliario es incluso mayor, ¿no? Quizá porque es un activo más seguro y más fácil de entender a primera vista frente a otros activos como el capital riesgo o el venture capital dentro del mundo alternativo, ¿no? Si seguimos a la siguiente, ¿quiénes son los grandes operadores, ¿no? O las grandes gestoras de activos inmobiliarios? Porque claro, el señor de Canadá, del Fondo de Pensiones de Canadá, no necesariamente tiene un conocimiento experto de las dinámicas inmobiliarias que hay en el mercado de oficinas de Madrid. Pues hay una serie de gestoras que son las que podéis ver en pantalla, que con grandísimos volúmenes de activos bajo gestión y en general un alcance global, que son los grandes especialistas que mueven este mercado en esas noticias, ¿no? Que hemos visto en pantalla, ¿no? Y aquí doy paso a Antonio quizá para seguir profundizando, ¿no? ¿Por qué alguien se plantearía, ¿no? ¿Por qué el Fondo de Canadá o el fondo o la aseguradora alemana se plantea contratar a una de estas gestoras donde nosotros como CFH Holders trabajamos, ¿no? Gracias, Bruno. Aquí estamos hablando de las grandes gestoras que al final trabajan con los grandes pools de capital, con los grandes clientes que son lo que hemos visto en las slides anteriores, ¿no? Pues los grandes fondos de pensiones, los grandes fondos soberanos, las aseguradoras, etcétera. Entonces, la mayoría de estos inversores externalizan la gestión del real estate.
Y esto es exactamente por lo que ha dicho Bruno, ¿no? Porque quieren tener un alcance global y necesitan hacerlo a través de un manager, ¿no? Un manager al que dan un mandato. Al final esto funciona de una forma muy similar a cómo funciona el private equity. Los que estuvisteis en la charla de private equity, pues por no repetirlo, pero vamos, son vehículos prácticamente similares, con un general partner, con unos limited partners, con un mandato de inversión, con un commitment period, con un objetivo de inversión, de tenencia de los activos, de gestión y posteriormente de salida. En eso hay multitud de variantes, ¿no? En cuanto al foco de la inversión, el periodo, el scope geográfico, etcétera, etcétera, pero al final no dejan de ser grandes pools de capital que externalizan su inversión con managers que son terceros. ¿Hay inversores que invierten directamente? Sí, hay inversores que invierten directamente. Hay alguna compañía de seguros que tiene capacidad para hacerlo directamente y que tiene gente que está especializada en la gestión inmobiliaria, pero la tendencia hoy en día es a externalizar, porque tiene todo el sentido y porque a través de un manager que tiene presencia global y a la vez presencia local en cada uno de los países que tienes objeto de inversión es como puedes acceder de una forma más eficiente a los activos en los que cada inversor desee estar presente. Entonces, esta slide es un poco de bueno, ¿y qué hacemos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hace una gestora de real estate? Y aquí muchas veces cuando hablas con inversores en equity o con inversores directamente en private equity, en private equity, no en temas cotizados, pues te preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace, no? O sea, ¿tienes un business plan de un edificio? O sea, ¿puede existir un business plan de un edificio? Bueno, sí, existe un business plan de un edificio, ¿no? Y a lo que nos dedicamos las gestoras es precisamente a eso, ¿no? El primer objetivo es identificar el objeto de inversión, ¿no? Identificar en qué quieres invertir y en qué momento. Entonces, cada casa tiene sus formas de hacerlo y dependiendo si es una gestora local, una gestora global, tiene sus procesos de allocation y de decisión de las mejores estrategias de inversión. Una vez que se ha decidido la estrategia de inversión, hay que comprar los activos. Hoy en día los mercados son más líquidos que lo que eran hace 15 años, son más transparentes. Eso no quiere decir que no existan operaciones off-market que no salen a mercado, siguen existiendo y muchas, pero las grandes operaciones en general se hacen a través de brokers, de bancos de inversión, porque es la manera que tienen los vendedores de asegurarse que se maximiza el precio. O sea, no es distinto de cualquier operación de money o cualquier operación corporativa, especialmente si estás hablando de portfolios grandes, ¿no? Entonces, para cada una de esas operaciones nosotros identificamos pues, qué queremos hacer, ¿no? Y aquí varía muchísimo en función del tipo de activo, ¿no? Pues es un activo que queremos reposicionar, que estamos comprando un edificio de oficinas que queremos cambiarle el uso para transformarlo en activo residencial, cómo salen los números de eso, qué licencias tenemos que conseguir, qué CAPEX tenemos que invertir, qué rentas podemos conseguir si cambiamos el edificio de oficinas a residencial, cómo vamos a planificar la salida, etcétera, etcétera. Entonces, es una combinación de un ejercicio de activo real y muy de tocar el subyacente, que eso es un poco lo que distingue estos activos reales de otro tipo de activos, con una planificación financiera obviamente muy detallada, ¿no? Como veremos a la hora de estudiar los retornos. En un activo, por ejemplo, de retail, que es distinto al ejemplo que he puesto, pues los business plans son completamente distintos. Nosotros, por ejemplo, desde CBR Global Investors, que tenemos una cartera de centros comerciales también importante, pues lo que te planteas al comprar un centro comercial es completamente distinto. Tienes que hacer un análisis de lo que llamamos nosotros el catchment, del área de influencia del centro comercial, del poder adquisitivo de la zona, de si lo que llamamos nosotros el mix comercial o el tenant mix es el adecuado para esa zona, o si por el contrario tienes mucho peso en moda y quieres meter algo más por ejemplo, de cines o de restauración. Todo eso se modeliza, todo eso se analiza, se hablan con los operadores, se estudia la inversión que hay que hacer y al final ese es un poco nuestro día a día y nuestro trabajo. Una vez que está hecha la inversión, pues hay que gestionar el día a día. Hay activos que requieren una gestión más intensa, hay activos que requieren una gestión más simple, ¿no? Pues un contrato a largo plazo
en un edificio de oficinas monoinquilino, pues obviamente es significativamente más sencillo de gestionar que un centro comercial con 400 inquilinos, ¿no? Entonces, el tipo además de estructura que necesitas es muy, muy distinto y bueno, podemos contar también cuando hablemos de los distintos sectores, por ejemplo, si estás gestionando una cartera residencial con varios cientos de unidades, ¿no? Entonces, para ir concluyendo esta primera parte, un poco un resumen de por qué se invierte en real estate y los pros y los cons, ¿no? Primero los pros, perdón, el retorno ajustado por riesgo es muy atractivo, como veremos ahora mismo, y tiene un componente muy importante de income return, de retorno por rentas o de retorno por dividendos que no todos los asset class tienen. Es un diversificador de portfolios y, como hemos visto, cualquier inversor institucional tiene una cartera de real estate, podemos decir, en torno al 10% y está subiendo cada año. O sea, el allocation del inversor institucional sube año tras año y están incrementando su exposición al real estate. Es un hedge contra la inflación, porque todos los contratos, quizá no todos, pero una inmensa mayoría de contratos en prácticamente todos los sectores están vinculados a la inflación, se actualizan con inflación todos los años. Y luego existen muchas posibilidades de incrementar el valor de los inmuebles, ¿no? Esto depende de cada gestor y hay gestores especializados en un sector, hay gestores multisector, pero vamos, hay mucho potencial de hacer crecer el valor de los subyacentes. Problemas que tiene la inversión en real estate es capital intensive y los mercados no son líquidos. Obviamente estamos hablando de mercados privados. Incluso en mercados privados hay mercados secundarios y funciona muy parecido a cómo funciona un mercado secundario de private equity, con los limited partners pues pudiendo transaccionar sus participaciones en los fondos, pero son mercados complicados y ciertamente no tienen nada que ver con mercados cotizados. Son mercados, la inversión en real estate es muy intensiva en gestión, o sea, necesitas gestores y necesitas gente y necesitas equipos locales. Entonces, siempre cuando veáis un poco cualquier gestora global, siempre habla de un approach global, pero con presencia local, porque es absolutamente necesario tener gente que esté tocando los activos, que entienda los mercados, que entienda los submercados. Esto que siempre se ha hablado de que no es lo mismo una esquina que la de enfrente, bueno, es que no lo es. Y equivocarte ahí puede tener consecuencias pues, muy, muy malas para la inversión. Entonces es muy intensiva en gestión, tiene unos costes transaccionales significativamente más altos, con lo cual los holding periods tienden a ser más altos. Y luego, bueno, tenemos aquí un pequeño comentario acerca del impacto del leverage, que igual que funciona que puede ser muy accretive y puede ser muy positivo, pues también puede ser muy, muy destructivo, como de hecho se vio en la crisis 2008-2013 con los fondos más oportunistas y más apalancados, ¿no? Entonces, por hacer una mención rápida, aunque luego veremos el tema de los retornos al tema que he mencionado de las correlaciones y del diversificador de riesgo, aquí tenemos en la parte de arriba lo que es el income return. O sea, esto es solo el retorno, digamos, por rentas, ¿no? El equiparable al retorno por dividendo de una acción. Entonces, aquí el componente de income return en real estate pesa mucho y suele ser uno de los grandes motivos por lo que el inversor institucional, por ejemplo, compañías de seguros, invierten en real estate. Entonces, sobre todo en inversiones core, lo que prima es el cash flow, lo que prima es la estabilidad de las rentas, la recurrencia de las rentas a largo plazo. Entonces, la media, como vemos aquí, en 20 años es claramente muy favorable para el sector inmobiliario. Y luego merece la pena decir también algunos comentarios acerca de las correlaciones, ¿no? que claramente está muy poco correlacionado con el public equity o con las acciones, pero también existe el análisis de diversificación entre el real estate, entre los distintos tipos de real estate entre los que puedes invertir. Por ejemplo, aquí tenéis
el public y el private real estate, ¿no? de cómo correlaciona, y aquí veis que efectivamente el public real estate está mucho más correlacionado con lo que es el mercado de renta variable tradicional que con el mercado del private real estate, ¿no? Para complicar la cosa un poquito más, ¿sabes? Se puede hablar incluso de las correlaciones y de cómo trabajamos los gestores globales dentro de las inversiones privadas en distintas geografías. Y aquí, obviamente, pues también hay un componente de diversificación que nuestros clientes tienen muy en cuenta. Nosotros trabajamos con clientes globales, los que hemos mencionado antes, y por ejemplo, pues aquí esta es una slide sacada de una presentación a un inversor americano de cuál es la correlación en Estados Unidos de la inversión privada en activos inmobiliarios dentro de Estados Unidos versus invertir con activos internacionales. Entonces aquí veis que existe una correlación de un 0,93, mientras que si le añades al portfolio inmuebles fuera de Estados Unidos, bajas prácticamente a la mitad. Entonces, esto se puede extrapolar y se puede llevar hasta niveles extremos, ¿no? Cuando empiezas a ya mirar correlaciones, bueno, de logística en determinados submercados, con inversiones en oficinas en las capitales principales de Europa, y de facto se hace, ¿no? Para los grandes inversores que tienen portfolios muy grandes y multisector y en muchas geografías, pues trabajamos con este tipo de matrices, y luego ellos a su vez las incorporan dentro de su portfolio global con sus bonos, con sus equities, con su private equity, con su portfolio global que gestionan, ¿no? También es muy interesante el tema que comentaba antes de la relación entre el private real estate, el no cotizado, y el public real estate, y sobre esto también hay estudios muy interesantes de cuál es la correlación más a corto plazo, más a largo plazo, y bueno, si alguien está interesado en las webs de EPRA, que es la institución de referencia en el listed real estate, hay unos papers realmente interesantes. Entonces, con esto concluimos la primera parte. Ahora pasamos a hablar brevemente de los perfiles de riesgo y de cómo se estructuran las inversiones, y para pasar a hablar después de los distintos sectores. Bruno, todo tuyo. Sí. Bueno, pues ahí, un poco parecido al mundo de la deuda, se pueden pintar estas gráficas de riesgo-retorno, y en el mundo inmobiliario tradicionalmente se habla de core, de value added y luego oportunístico, ¿no? Oportunista. Al final, estas, si bien casi todas o todas, como veréis en el gráfico de abajo, más o menos todos los inversores institucionales tienen parte de su bolsillo del 10% inmobiliario en distintos fondos de core, value added y oportunista, de diferentes riesgos retornos. Quizá va incluso incrementando un poco el peso después del COVID hacia la parte más oportunista, ¿no? ¿El por qué? Es posible que al final, como muchos gestores o muchos pools de capital aproximan estas inversiones a la renta fija, pues en la medida en que la renta fija en este entorno de tipos está pagando muy poco, pues a lo mejor se van más a inversiones más enfocadas al inmobiliario, y el inmobiliario que también está teniendo unas yields cada vez más comprimidas, pues a inversiones de mayor riesgo en el inmobiliario. Entonces, por ir a las tres grandes categorías, el inversor o la estrategia core, ¿qué significa? Pues un edificio en el Paseo de la Castellana que simplemente está ocupado completamente, paga sus rentas, no hay ningún ocupa, no hay ningún impago, y básicamente un cash cow que, como pone ahí, income generation, que es lo que busca. Son unas rentas muy sencillas, obviamente con un retorno bajo, pero con un riesgo muy bajo, ¿no? Donde tampoco hay una gran gestión que realizar más allá de cobrar los alquileres, ¿no? Algo de lo que se habla a menudo en esta transparencia no es el Core Plus, que es un poco esa tipología de activo, pero sí que a lo mejor hay que hacer un poquito más de gestión. En un edificio de oficinas, imaginemos, pues a lo mejor la ocupación no está al 90 y pico %, hay que meter algún nuevo inquilino, o cambiar inquilinos, o renegociar, y por eso se le pide un poquito más de retorno, porque hay un poquito más de riesgo y de gestión.
En la parte central tenemos la estrategia de valor añadido, que ya son activos que, como bien indica el nombre, pues hay que añadir valor en el sentido de hacer una pequeña reforma, hacer gestiones con los inquilinos y que requiere más gestión activa por parte de los profesionales, ¿no? Ahí el enfoque no es tanto en pago de una renta y unos cash flows de un equivalente a un dividendo, si queréis, estable, sino que está más sujeto a, oye, ¿qué tal, cómo bien salgan esas actuaciones en el activo o en los inquilinos, ¿no? Y ya en la parte de mayor riesgo, el oportunista, pues nos vamos a una estrategia puramente de apreciación del capital y no de pago de rentas, donde ahí pues posiblemente estoy pensando y más en estos tiempos, pues mucho hotel que estaba obviamente o cerrado con baja ocupación, que hay que meterle una reforma importante en el activo a nivel de CAPEX para reposicionarlo, cambiar de bandera de operador de hotelero y hacer gestiones ya de cercanas al capital riesgo, donde básicamente estás rediseñando el activo y rediseñando la estrategia comercial, ¿no? Y bueno, lo que hemos comentado abajo, pues en las distintas geografías, si bien todos los activos o todos los institucionales están más o menos presentes en todas las estrategias, dentro de ese 10% que hemos dicho tocan un poco todos los niveles de riesgo y de retorno. Quizá en Estados Unidos podemos ver, si lo estoy viendo bien, están enfocándose más a cosas de mayor riesgo, más sofisticadas quizá, de valor añadido de oportunista frente a lo mejor el inversor europeo que es algo más conservador, ¿no? Si no tienes comentarios, Antonio, seguimos a la siguiente. Y algo que muy relevante en con permiso de la política monetaria en la que vivimos, pues algo muy importante para entender bien el sector inmobiliario en cualquier asset class dentro del inmobiliario es que sea una clase inversora, un tipo de activo muy procíclico, muy vinculado al ciclo al ciclo económico y encima bastante o muy apalancado, por lo tanto es exponencialmente cíclico, ¿no? Más allá del ciclo económico, como lo apalancas, pues lógicamente el retorno del equity es muchísimo más variable de lo normal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en función de cómo evoluciona la economía, pues se produce un efecto amplificador en el sector inmobiliario que dependiendo en qué año o en qué momento del ciclo nos situamos, pues eso beneficia bien a los inquilinos o a los compradores en la parte derecha en general de este gráfico o a los inversores en la parte izquierda o vendedores, ¿no? En la parte del pico del mercado. Y al final, por situarnos un poco en el cuadrante superior derecho, el falling market, el mercado bajista, podemos situarnos en un contexto después, por poner un ejemplo, eso es por la época en el mercado inmobiliario residencial, por lo más fácil. Ese es el mercado donde están cayendo los alquileres, pues la gente obviamente está menos boyante, hay menos empleo o bien se vuelven a una casa más pequeña, dejan de comprar casas, pero aún así el promotor que ya estaba construyendo su edificio, que tardas 18 o 21 meses en completarlo, pues obviamente lo tiene que sacar al mercado y al final se produce un desajuste de oferta-demanda que primero incide una caída de alquileres, como posiblemente estamos viendo hoy en día, y una caída un poco más paulatina de los precios inmobiliarios, ¿no? En la parte del suelo del mercado, que es el cuadrante de abajo a la derecha, pues a lo mejor estamos hablando de los años 2012-2013, donde el mercado está bastante seco, se cruzan pocas transacciones y posiblemente pues, estamos tocando el suelo o estamos muy cerca de suelo o alquileres por debajo de la media del ciclo y bueno, pues es el momento en que no hay nuevos visados de nuevas licencias de construcción. Estas estadísticas son muy interesantes, las puedes estudiar en el Ministerio de Fomento, por ejemplo, y al final, pues los promotores inmobiliarios dejan de producir producto porque no hay compradores, ¿no? Y posiblemente, sobre todo en la anterior crisis que hemos vivido, pues había algo que influencia mucho al ser un bien financiado la vivienda, pues no hay tanta financiación de vivienda en ese momento.
Luego ya pasando al cuadrante inferior izquierdo, el mercado alcista, se suele, en algún momento se produce un punto de inflexión en el entorno macroeconómico, vuelve la financiación, hay un cambio regulatorio, etcétera, que bueno, pues permite que se reactive un poquito la demanda del alquiler, se reactive la demanda de vivienda. Se empiezan los promotores inmobiliarios se replantean, oye, voy a comprar un suelo para dentro de 2 o 3 años poder tener nuevas viviendas en venta. Y bueno, pues como que se reactiva el mercado, me empieza a fluir la financiación y el círculo virtuoso de un mercado alcista se enciende, ¿no? Y ya esto culmina en la parte alcista o el pico del ciclo, que yo quiero hablar en esos términos de la época de 2018 a 2020-2021, justo antes del pre-COVID, donde bueno, al final había un altísimo acceso a la financiación inmobiliaria, grandísima competencia por los activos, tanto a nivel particulares como a nivel profesionales, por supuesto, alquileres muy por encima de la media del ciclo económico y bueno, al final los precios de vivienda o de cualquier activo pues muy al alza, y por contra las GIS, las rentabilidades que puedes obtener por el activo pues a la baja, ¿no? ¿Dónde estaremos ahora? Por si alguien pregunta luego, creo que ni Antonio ni yo tenemos la bola para leer el futuro, pero bueno, en principio en el mundo residencial, que es el que más cerca estoy siguiendo, debemos estar en al menos a nivel alquileres, claramente en un mercado bajista, ¿no? Y bueno, nada más que comentar por este lado. Y bueno, solo resaltar que este mercado, este ciclo económico o este reloj inmobiliario, para cada clase es matizable y lleva otra velocidad, y por supuesto para cada ciudad y sin lugar a dudas para cada país, ¿no? De ahí que el producto inmobiliario, la inversión inmobiliaria, pues incluso aunque estés en inmobiliario en distintos países, sí que es diversificador, porque a lo mejor el mercado de oficinas de París está picking, pero por contra el mercado inmobiliario en Portugal está en la fase bajista, y por tanto eso descorrelaciona retorno, ¿no? Que al final es mucho lo que buscan los grandes inversores institucionales, ¿no? Y con esto yo creo que paso la palabra de nuevo a Antonio. Perfecto, gracias Bruno. Vamos a tener que ir un poco rapidito porque si queremos cubrir todo en el tiempo que teníamos previsto. Esta sección empezamos un poco con los sectores, ¿no? Y aquí ya nos centramos en España. Esto que os vamos a mostrar es la foto de España, ¿no? Volúmenes de inversión y después de ver esta foto agregada entramos en cada uno de ellos en un poquito más de detalle, ¿no? Entonces esto engancha muy bien con lo que ha comentado Bruno hasta ahora, ¿no? De los ciclos y es muy significativo, ¿no? Estos son los volúmenes de inversión, volúmenes transaccionados en España en real estate, ¿no? Y cada uno de los colores es uno de los sectores, ¿no? Oficinas es el verde oscuro, retail es el verde clarito, logística el azul y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vemos aquí, ¿no? ¿Qué cosas interesantes vemos aquí? Pues, en primer lugar, el periodo 2010-2013, con volúmenes de inversión muy bajos, y ahora veremos un poco qué implicaciones tenía eso y qué estaba ocurriendo en los yields, en las rentabilidades de los activos. Y 2013 como claramente un momento de cambio, ¿no? De cambio de ciclo y de recuperación. Y a partir de ahí empiezan a subir los volúmenes de inversión hasta 2020, que ahora podemos hablar ahora de 2019-2020 y del tema COVID, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre 2013-2014? Bueno, ocurren dos cosas, ¿no? Una es puramente económica, que es la salida de la crisis de 2008-2013, y otra muy significativa, muy importante para el sector, es el lanzamiento del régimen SOCIMI en España, ¿no? Esto incluye todas las transacciones, las privadas y las hechas por las SOCIMIs. A partir del 2014 entran en el mercado las SOCIMIs, entra en el mercado Merlin, entra en el mercado LAR, entra en el mercado todas las SOCIMIs que están operando actualmente, obviamente no todas en el 14, sino en los años sucesivos, y eso dinamiza muchísimo lo que es la inversión inmobiliaria. Es una forma muy eficiente del inversor institucional que quiere invertir en listed real estate de acceder al mercado inmobiliario español, ¿no? Entonces, ¿qué temas interesantes también se ven en este gráfico? La composición del mix, digamos,
no tanto el mix de carteras, porque repito, esto es transaccional, esto es más flow que stock, pero sí que efectivamente, como podéis ver, tradicionalmente el peso de los grandes sectores era oficinas y retail, o sea, oficinas y centros comerciales y tiendas de high street. Mirad el peso que tienen el azul clarito, que es la logística, y cómo va evolucionando hasta convertirse en un sector, vamos, prácticamente con volúmenes de inversión similares al retail y a las oficinas. Y además de esto, más significativo si cabe, es el peso de lo que se suele llamar alternativos, ¿no? De lo que no es commercial real estate, que ahí entraría tanto el multifamily, el residencial, como el hotelero, como others, que ya vemos que dentro de others hay un poco de todo. Entonces, la inversión institucional en este tipo de activos era relativamente baja antes de la gran crisis financiera, y ahora mismo tiene un peso que podéis ver que es absolutamente comparable al peso que puede tener oficinas o retail. ¿Qué pasó en el 2018? Veis que aquí que hay un pico de inversión. 2018 fue un año raro porque hubo mucha operación corporativa, hubo operaciones corporativas de volumen, o sea, el tema aquí de hotelero y residencial. Por ejemplo, aquí está el tema de la OPA de Blackstone sobre Hispania, la sociedad hotelera de Azora, pero quitando este pico, pues los volúmenes estaban estabilizados pues aquí un poco entre 10-15 mil millones de euros. ¿Qué pasa con el COVID? Pues que con el COVID todo se pone en stand-by, ¿no? Entonces ahora os contaremos un poco por sector. Está recuperando bien en el año 2021. Hay sectores que han salido más favorecidos que otros. Muchas de las operaciones están retomando operaciones incluso que se habían estudiado pre-COVID, pero hay mucha cautela del inversor. Entonces, al final lo que estás comprando es rentas, lo que quieres es estabilidad en flujos de caja y hay sectores que ahora mismo lo pueden proporcionar y otros no, ¿vale? Pero antes de entrar en eso, hablamos un poco también de los yields, ¿no? Los yields no dejan de ser la rentabilidad, ¿no? Que te están dando estos activos. Entonces, si hacemos una línea aquí en 2013, pues vemos que los yields estaban muy estables, ¿no? Durante el 2000, porque había muy poca transacción. Se transaccionaba muy poco producto, entonces las valoraciones permanecían muy, muy estables. A partir de 2013 empieza movimiento en mercado, empieza a llegar la liquidez, empieza la bajada de tipos, empieza a entrar liquidez en el mercado y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a subir las rentas, que empieza a mejorar todo como consecuencia de la mejora de la economía y que como con la llegada de más capital crece la demanda, suben los precios y bajan los yields. Entonces, ¿qué comentarios hay que hacer aquí? Pues, por ejemplo, la logística. La logística, como veis, tenía el yield más alto antes de la crisis. Estamos hablando de yields alrededor del 8%, de rentabilidades por rentas alrededor del 8%, y ha sido una bajada prácticamente constante que se ha mantenido, y esto es muy significativo, que se ha mantenido incluso post-COVID. Por aquí veis que la línea esta más morada son los centros comerciales, que también tuvieron unas rentabilidades pues, un poco superiores al 6% hasta 2013. Se comprimieron mucho las rentabilidades, pero a partir de 2019 subieron las rentabilidades, con lo cual quiere decir que bajaron los precios, y ahora veremos un poco por qué. La logística, en cambio, se ha seguido comportando muy bien, incluso en un entorno COVID. Aquí tenemos High Street y oficinas, ¿vale? que han permanecido también las rentabilidades bastante estables en torno del 4 o por debajo, aunque estos no dejan de ser medias y al final para hablar de rentabilidades siempre hay que hablar de los subsectores, porque no es lo mismo oficinas Madrid que oficinas Barcelona, no es lo mismo en el mercado logístico tampoco Madrid y Barcelona, pero ni siquiera la primera corona de Madrid o la tercera corona de Madrid, ¿no? Entonces, yendo a retail, y disculpadme porque vaya un poco más rápido, retail ahora mismo es un sector complicado, ¿no? Primero, ¿qué es retail? ¿No? Pues retail es principalmente inversión en centros comerciales, que en este caso es el verde más oscuro, inversión en locales de calle, que es lo que se conoce como high street. También hay últimamente mucha inversión en supermercados. Pero esto es un sector que ahora mismo no es el sector más favorecido por el inversor institucional. Y aquí hay una combinación de factores, ¿no? Como siempre, ya antes de COVID incluso, ya el inversor empezó a anticipar, ¿sabes? cierta caída a lo mejor en las rentas del retail como consecuencia del auge del comercio electrónico.
esto que se dice mucho de que el COVID ha acelerado las tendencias que ya estaban allí, en el caso del retail es todavía más patente y más observable, ¿no? El consumo a través de comercio electrónico se ha disparado, mientras que el consumo en tiendas físicas ha caído en picado, pues básicamente porque las tiendas físicas han estado cerradas. Entonces, ¿cuánto de todo esto que está ocurriendo en retail es estructural y cuánto es coyuntural? Pues bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Pero en el ínterim, lo cierto es que los inversores están siendo muy cautelosos, ¿no? Porque al final, lo que os decía, están buscando flujos de caja, y ahora mismo cuando tú compras un centro comercial y haces un análisis de las rentas, pues tienes que estar muy seguros que efectivamente las ventas de esos operadores en el centro comercial son capaces de sostener las rentas que van a pagar y que van a ir al flujo de caja de la inversión. Mi opinión personal es que el retail volverá como sector, o sea, que efectivamente el e-commerce está ahí y está ahí para quedarse, pero que el e-commerce tiene un tope, o sea, al final al consumidor le gusta tocar, le gusta mirar, le gusta probarse, y que es algo que tendrá que convivir. Entonces, si hay un exceso de retail o no, pues seguramente hay un exceso de retail, habrá centros comerciales ganadores, centros comerciales perdedores, pero la inversión retail institucional volverá buscando producto nuevo y producto con cash flow estable, que lo hay. Pero ahora mismo, como os digo, estamos en un periodo de recuperación porque en muchos mercados los centros comerciales han estado cerrados hasta hace prácticamente 3 meses, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al mercado de retail. El mercado de logística. El mercado de logística es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Si hay un sector que ha salido claramente beneficiado del COVID es el sector logístico, ¿no? Hay una allocation muy importante de fondos a inversión logística ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues está habiendo mucha promoción logística, está habiendo mucho desarrollo que está basado en una demanda real. O sea, hay promoción especulativa, pero la promoción especulativa en general se consigue alquilar. Además, en España teníamos un sector logístico en el que había mucha obsolescencia, hubo mucho desarrollo en los años 80, 90, pero no hubo tanto desarrollo en los últimos años. Entonces, los estándares han cambiado muchísimo. Ahora las naves logísticas que se construyen no tienen absolutamente nada que ver con las que se construían hace 10 años. Los operadores son mucho más exigentes y existe esa demanda. Existe esa demanda tanto de retailers para un almacenaje como de operadores puramente logísticos, ¿no? Entonces, eso está ahí, ha hecho que los precios suban, que el interés por el sector sea cada vez mayor. El tema es un poco hasta dónde va a llegar, porque ahora mismo pues, nos encontramos con que este sector tiene unas rentabilidades más bajas como consecuencia de los precios más altos que el resto de los sectores, digamos, más tradicionales, ¿no? Entonces, para ilustraros un poco cómo funciona el sector, tengo aquí estos dos mapas que no es cuestión de entrar en detalle, pero bueno, dentro de Madrid, para los que seáis de Madrid, pues distinguimos siempre, digamos, por coronas y por ejes, ¿no? Uno de los ejes principales es el eje de la A2, de la carretera de Barcelona, aunque también es muy relevante pues, los ejes que hay en el sur. Y a nada que cojáis el coche y que circuléis por Madrid, pues veréis la cantidad de desarrollos logísticos que hay, como digo, consecuencia de la demanda que hay por parte de operadores. Lo que os encontráis en la primera corona no tiene nada que ver con lo que hay en la tercera corona. La tercera corona suelen ser naves que nosotros llamamos XXL, de gran distribución, normalmente de alcance nacional, que distribuyen a toda la península ibérica. Las naves de la primera corona en general suelen ser naves distintas, más de proximidad, aunque estoy hablando en términos muy generales y hay de todo. Entonces, las rentas tampoco tienen nada que ver y los niveles de ocupación tampoco, pero en general los niveles de ocupación son muy altos y la demanda sigue. En Barcelona, por el contrario, es un mercado distinto, es un mercado que las rentas funcionan también de manera distinta. El problema en Barcelona es básicamente el suelo. O sea, en Madrid alrededores hay mucho suelo, entonces se puede promover y se puede satisfacer esa demanda. En Barcelona es mucho más complicado encontrar producto de calidad y de ahí que las rentas sean distintas y que también haya mucho interés porque Barcelona es un punto logístico fundamental dentro de la península ibérica, ¿no? En términos de rentas, estos son rentas medias, ¿vale? Como os comentaba antes, pues en Madrid pues 5,50, en Barcelona 7, pero de nuevo en la primera corona, ¿sabes? No tiene nada que ver con lo que se paga en la tercera corona.
con lo cual hay que ir a micromercados. Para mí un poco el mensaje para vosotros es que veáis que suben constantemente. Entonces han subido constantemente, ha subido el volumen de inversión, se han comprimido los yields y han subido muchísimo los precios. Y pasamos Sí. al residencial. Sí, muy rápidamente. Bueno, pues con ese contexto histórico que nos daba Antonio, efectivamente, no hace tanto que la inversión en residencial, en Build to Rent, Private Rented Sector, pues se convierten en invertibles en el sentido de que un profesional o una gestora profesional se dedica a comprar miles de pisos, como ya hay varias plataformas con miles de pisos, bien asociados con un promotor local o un gestor local o bien en un proyecto de Buy and Build, donde gestionan de forma pues cientos de pisos en toda la geografía nacional, concentrados en tipologías. No, típicamente se compran edificios enteros, que siempre es un poco más fácil de gestionar, pero en general lo que cabe destacar es que la gestión, el sector residencial, por un lado, implica mucha gestión de inquilinos, pues cada inquilino tiene sus problemas y si alguno tenéis algún piso en alquiler, pues imagínate cuando tienes 2.000 pisos. Pero también, por otro lado, dentro de los diferentes riesgos retornos del mundo inmobiliario, sin duda el único imprescindible para el ser humano al fin y al cabo es tener un suelo o un techo donde vivir, y por eso, y al ser típicamente una negociación con particulares, hay impagos, por supuesto, pero bueno, en general es el asset class con menos riesgo dentro del inmobiliario y más estable, sobre todo en las zonas de prime, ¿no? Estructuralmente, lo que se ha ocurrido en los últimos años es que la gente joven tiene dificultades de acceder a la vivienda, y bueno, una de las grandes tendencias es lo del Build to Rent, que es, en vez de comprar un suelo, un promotor para promocionar y vender a los 2 años y darle las llaves y que la familia de turno compra el piso con hipoteca, Build to Rent está enfocada a promocionar un suelo, desarrollar un suelo, no tanto para vender esos pisos, sino para alquilarlos, ¿no? Eso es un poco la gran tendencia últimamente, porque ofrece yields más atractivos frente a los proyectos estabilizados en este contexto de mercado, en torno al 5%. Pero claro, estás asumiendo no solo un riesgo comercial, sino un riesgo promotor, un riesgo constructor, porque el activo no está construido, ¿no? Estás transformando un suelo en un edificio, ¿no? Si seguimos a la siguiente transparencia, pues ¿qué estamos viendo y por qué los institucionales están yendo cada vez más al, al inmobiliario frente a la renta fija, que a lo mejor no está dando grandes rentabilidades? Pues porque, oye, pues en las zonas prime de Madrid o Barcelona, pues oye, más o menos te sacas un 3% de rentabilidad con cierta estabilidad, que en este contexto de mercado es razonablemente atractivo en su esquema de asset allocation. Estos son rentales prime. Por supuesto, en las zonas no tan prime, el riesgo de retorno hay que balancearlo, y pues deberíamos aspirar a retornos pues por lo menos 1 o 2% superiores a los que vemos en la pantalla, ¿no? Y ya por cerrar esta parte residencial, las grandes problemas hoy en día que afectan al sector, más allá de la escasez de suelo de calidad, es temas regulatorios, ¿no? Por un lado, la tendencia de algunos ayuntamientos a limitar rentas, ¿no? Lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en Berlín a nivel internacional, europeo. Y bueno, eso es una variable a tener en cuenta a la hora de invertir en inmobiliario, porque como hemos visto con Antonio, es un tema muy local y hay que estudiar muy bien la legislación urbanística aplicable. Y por otro lado, el tema de las ocupaciones y cómo de permisible es el regulador a la hora de permitir o de las ocupaciones, y que sean castigadas o no, ¿no? Esto por la parte residencial, y podemos entrar muy rápidamente en el sector de oficinas, que a nadie se nos escapa que en el mundo COVID ha sufrido un parón importante, que por supuesto se ve reflejado en la inversión. El cambio, igual que el tema de las compras online, el teletrabajo, el modelo híbrido, bueno, ya veremos hasta qué punto se convierte en algo estructural o no, pero por supuesto, tomando un poco las palabras de Antonio, las oficinas y los activos de calidad en cada submercado siempre te dan un hueco. Siempre las oficinas de la Castellana, por decir Madrid, o de la Diagonal tendrán inquilinos,
pero desde luego son momentos de cambio, ¿no? en la industria, ¿no? En la siguiente transparencia, por hablaros un poco de cómo pensamos en términos de oficinas, pues hay lo que se suele llamar el CBD, el Central Business District, que es un poco por la zona centro de la ciudad, donde está la zona financiera y la zona de oficinas. En Madrid, pues al final el entorno en la Castellana, en Barcelona el entorno en la Diagonal. Y luego, por supuesto, hay zonas más secundarias donde puede ser, no sé si el Prat en Barcelona, en Madrid, pues todo el entorno de la Nacional, de la Autovía 1, donde hay otra tipología de activos más para menos prime, pero que tienen su mercado y tienen su público, posiblemente estén sufriendo más en este contexto. Incluso también zonas nuevas, en particular el caso de Barcelona de 22 Arroba, que bueno, es una área que se ha desarrollado y se está desarrollando no hace tantos años y bueno, está teniendo muy buena acogida por cierto tipo de empresas quizá más tecnológicas que, bueno, pues al final también a lo mejor demandan un buen activo de nueva construcción que te ofrece otras calidades que no te ofrece un edificio céntrico, ¿no? Y ya con esto, bueno, tenemos otra slide hablando de rentas, pues para que lo penséis, ¿no? El segundo coste de cualquier empresa, el primer coste posiblemente son las sueldos y salarios, el segundo coste suele ser el pago de alquileres de oficinas en una compañía, una corporate normal y al final hay que pensar en términos de que un empleado también cuesta los metros cuadrados donde se sienta a su mesa, la recepción de la torre, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en función del ciclo económico, pues suben y bajan, ¿no? Pues una zona prime de esas zonas CBD, estamos hablando de 30 metros, 30 40 euros metro cuadrado hoy en día en las zonas muy prime, que es las grandes torres de características de Madrid o Barcelona, y en las zonas no tan prime pues hay de todo, ¿no? Por supuesto, con el contexto de COVID hoy en día hay grandes oportunidades porque las ocupaciones han bajado mucho. Y luego hacer mención muy breve al coworking, ¿no? Que en su momento parecía el futuro y bueno, hay coworkings que lo han pasado muy mal o han desaparecido o han replanteado su modelo de negocio porque al final se trata de alquilar oficinas a largo plazo y alquilarlas más caras a corto plazo, una especie de negocio bancario en otro sentido que, bueno, pues en este contexto ha salido regular, ¿no? Y bueno, estos son 4 grandes pinceladas de las principales asset classes, pero en la siguiente transparencia tenemos todo tipo todo, como decíamos al principio, todo lo que sea un edificio o ladrillos o inmobiliario que sea susceptible de alquilar o vender, pues puede ser objeto de compra y de inversión y de desarrollo inmobiliario, ¿no? No sé si quieres añadir, Antonio. No, porque estamos ya fuera de tiempo y os tengo que pedir disculpas a todos porque nos queda por cubrir muy rápidamente los retornos y quizá el tema de ESG. Pues bueno, os pediría 5 minutos más para cubrir esto y luego si tenéis alguna pregunta la mandáis por el chat o directamente pues nos preguntáis. Vamos. Entonces, disculpas por irnos un poco de la hora. Bueno, ¿cuáles son los retornos de todo esto, ¿no? Y cómo se miden, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer referencia a 2 temas, ¿no? El tema del MSCI Index, ¿no? MSCI yo creo que todos los que trabajamos en sectores de inversión lo conocemos y ha desarrollado una metodología para medir el retorno del real estate, ¿no? Una metodología que es GIPS compliant. Han trabajado también con gente del CFA Institute y al final se trata de medir el total return de los inmuebles que se compone a su vez en capital return e income return. El capital return es el retorno que viene por la apreciación del subyacente y el income return pues viene del ingreso por rentas, ¿no? Pues sin entrar en temas técnicos porque no tenemos tiempo, sí que creo que es muy interesante enseñaros esto, ¿no? Esto es el retorno de los activos inmobiliarios en España desde 2001, básicamente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacen los señores de MSCI? Bueno, esto lo hacen pues porque todos los que trabajamos en el sector contribuimos con nuestros datos de valoración de inmuebles, de cuánto cobramos por rentas, un montón de datos y aquí colaboramos tanto gestores privados que trabajamos en el mundo private como socimis, como prácticamente todo el mundo, porque esto ahora mismo es un benchmark que nos piden nuestros clientes y nuestros inversores y que nos miden contra él para ver si estamos por encima o por debajo del benchmark.
Entonces son capaces en un mercado que no te da la transparencia para calcular retornos como el mercado cotizado de hacer esto, ¿no? Entonces la muestra es bastante representativa, ya os digo que hay muchas compañías que dan datos para construir esto. Entonces aquí veis un poco el puntito es el total return, ¿no? Lo verde es el income. Como veis, el income está alrededor del 5%, ¿no? Esto es bastante estable. Y el capital return, pues aquí podéis ver el impacto de la crisis 2008-2013 con rentabilidades con apreciación negativa de los inmuebles y con retornos totales negativos. Luego una época buena a partir del 13 al 19 y el impacto del COVID, que a pesar de todo, el año 2020 el retorno de los activos inmobiliarios fue positivo. Repito, esto es una media, aquí están metidas oficinas, residencial, logística, aquí está metido todo. Pero el retorno fue positivo. Si vamos al tema por sector, y aquí no tengo la serie histórica tan larga, pero aquí podéis ver un poco pues qué sectores han sufrido más y el impacto del COVID, ¿no? Aquí sí que se puede ver un poco el año 19, el año 20, pues obviamente retornos por rentas en general se han mantenido, pero los valores han caído en retail, lo que ha hecho que el retorno del retail durante este año sea negativo. Han caído significativamente los hoteleros y aquí veis un poco el resultado de industrial, lo que os hemos comentado, ¿no? El sector logístico, que es el gran ganador, con unos retornos espectaculares los 2 últimos años. Esto es retorno puramente de lo que son los bricks, digamos, del edificio, del ladrillo, ¿no? Aquí no está metido ni apalancamiento, ni estructura de capital, ni fees, etcétera, etcétera, ¿no? Ni las estructuras de fondo. Para medir eso existen otras métricas y el que tenga interés les recomiendo que visite la web de INREF. El INREF es la asociación del Non-Listed Real Estate Vehicles, ¿no? Que sería algo parecido a lo que es ASCRI en España para Private Equity. Pues es INREF a nivel europeo para los que trabajamos en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, estos señores sí que crean un índice, o sea, crean varios índices y varias métricas de qué retornos obtienen los fondos que invierten en real estate. Y de nuevo, aquí trabajamos con medias, pero de nuevo vemos que después de unos retornos pues, bastante positivos entre el 5 y el 10% por año en cuanto a total return, medido con métricas muy similares a las que he comentado, pues han caído las rentabilidades en el año 2020. Y aquí hay una mención de que los fondos que invierten en industrial y logístico han sido los más favorecidos, porque estos han obtenido retornos de un 11% y de un 8% incluso en 2020. ¿Vale? La media está significativamente más baja, entre un 0 y un 5%, y el capital growth ha sido negativo. Pero aquí podéis ver un poco cómo ha evolucionado la serie, ¿no? Y estos sí que son, al contrario del MSCI, MSCI mide retorno del inmobiliario puro, quitando la estructura, y estos son retornos del inmobiliario, de fondos inmobiliarios. Aquí están metidos las fees de gestión, está metido el apalancamiento, etcétera, etcétera. Otra forma muy normal de medir es el IRR. Al final se aplican todas las métricas que se aplican en private equities, los TVPIs, los DPIs, todas las medidas de múltiplos de private equity se aplican. Y igual que se mira el total return, se mira el IRR. Y aquí veis un poco la distribución de tires, ¿no? En función de la antigüedad de los fondos inmobiliarios que se han ido lanzando. Y también se puede seguir muy bien un poco lo que es la evolución del ciclo, ¿no? Los fondos que se lanzaron 2005-2007, que invirtieron y se comieron, entre comillas, toda la crisis, pues han tenido tires significativamente más bajas que los que empezaron a invertir al final de la crisis y han cogido toda la subida de valores actuales, ¿no? Mientras que ahora estamos un poco más en la media con los fondos que se han lanzado actualmente, ¿no? Aquí tenéis un poco los rangos de valor. Otra vez más, son medias, ¿no? Y aquí hay fondos oportunistas con apalancamientos del 80% haciendo desarrollos y hay fondos core con 0 apalancamiento y yendo solo a income producing assets, con lo cual es difícil, por eso está el valor mediano y el máximo y el mínimo, y como podéis ver hay mucha disparidad de rentabilidades, pero creo que os podéis hacer una idea de por dónde andan las rentabilidades inmobiliarias, ¿no? Entre 5 o 10%, dependiendo del sector, dependiendo de años, dependiendo del vintage de los fondos en cuestión, ¿no? Esto sí que es, Bruno, lo puedo cubrir muy rápidamente porque ya me estoy un poco apurado porque estamos fuera de tiempo. Las intenciones de inversión pues siguen siendo lo que hemos comentado antes. Aquí tenemos un investment survey de INREF y el de Price, que hace todos los años, el de Price, y aquí veis que los activos logísticos siguen arriba,
Activos como data center están despertando muchísimo interés, pero hay muy pocos. Y en cambio pues tenemos como retail y leisure al final como los grandes desfavorecidos hasta que no se estabilice un poco las rentas y quede claro los cash flow futuros, ¿no? La última mención quizá para deciros es el tema de ESG, que os hemos puesto aquí, tanto la política de Almagro como la política de CBRE Global Investors, y el único comentario relevante para cerrar es que esto también se mide, ¿no? Es absolutamente relevante a la hora de un inversor hacer un commitment para entrar en una inversión y ahora mismo hay el Global Real Estate Sustainability Benchmark, en el que participamos también todas las gestoras y todos los inversores institucionales, en el que se hace un assessment muy detallado del cumplimiento de políticas ESG, tanto en políticas como en consumo, vamos, absolutamente detallado y que los inversores nos piden cuentas cada año de cómo vamos, si hemos mejorado nuestro score. Hay un sistema de estrellas parecido al que tiene Morningstar y se evalúan certificaciones de los edificios, políticas, consumos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que es absolutamente relevante y que puede marcar el go o no go a invertir en un edificio y que todos los gestores tenemos absolutamente ahora mismo en consideración cuando hacemos políticas de inversión. Y bueno, con esto nos hemos pasado 7 minutos de la hora. Os pido disculpas. No sé si tenéis alguna pregunta o si ha quedado claro, si queréis comentar algo, y aquí estamos obviamente para lo que queráis comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Roberto Scholtes. Quería hacer una pregunta a Bruno respecto a cómo compara en rentabilidades, liquidez y riesgo el segmento en el que están operando ellos de la compra de viviendas con usufructo vitalicio. Muchas gracias. Pues bueno, podríamos escribir un libro al respecto y tomar esta llamada por separado, pero básicamente la gran ventaja que tiene es que como asumimos un riesgo de longevidad que no es un riesgo inmobiliario, eso nos permite comprar un poco más barato de lo normal con un pequeño descuento, y a su vez, por la forma en la que trabajamos ese alquiler vitalicio, se retiene la renta de toda la vida, ¿no? De toda la vida de la persona, con lo cual, más allá de la rentabilidad que es superior al mismo producto inmobiliario en las zonas prime, que podría ser un 3, un 4, un 5, lo que fuera, depende del barrio, depende de tal. Lo más interesante, aparte de apalancarlo, es que no estamos corriendo un riesgo de mercado ni un riesgo de crédito frente a un activo residencial libre, ¿no? Porque esa renta queda deducida ya desde el día 1. Y por eso en el contexto del COVID no hemos tenido ningún problema de impagos ni nos afecta que caigan los alquileres. No sé si te respondo suficiente o... Sí, muchas gracias. Sí, soy Alejandro Rodríguez Carmona. Aunque efectivamente nadie tiene la bola de cristal, ante este panorama con tanta incertidumbre de inflación, de tipos de interés, de situación económica, ¿cómo veis los distintos sectores? Pues es un poco lo que hemos comentado, Alejandro, y es una pregunta complicada, obviamente. Sí que te podemos decir los grandes movimientos de capital que estamos viendo y hacia dónde se dirigen. Sectores claramente favorecidos, lo que llamábamos antes el beds and sheds, ¿no? Todo lo que tiene que ver con camas y todo lo que tiene que ver con logística. Con camas el residencial se va a seguir desarrollando porque hay mucho interés por parte de inversor institucional. Te da unos retornos algo más bajos que el resto de sectores, pero te debería dar una estabilidad en rentas mayor. Sectores similares como son temas de residencias de estudiantes también se están desarrollando mucho y deberían funcionar bien en el futuro y ser bastante resilient a los cambios que pueden venir. Y luego la logística aguantará porque va a seguir la demanda porque hay demanda de ocupante.
Oficinas y retail, estamos en un modo un poco de wait and see. O sea, yo creo que hay oportunidades, pero son oportunidades que hay que analizar muy bien, hay que ir a los mejores productos, hay que ir al producto ganador, porque la oficina va a seguir siendo un activo clave y lo va a seguir siendo también el retail, pero ahora mismo los grandes movimientos de capital son hacia logística residencial. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, Tino, yo creo que... Sí, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Bruno, Antonio, magnífica presentación. No solo en el contenido, sino también el trabajo que habéis hecho en el formato. Y os esperamos dentro de 20 días en la próxima, que anunciaremos mañana o pasado, que será de infraestructuras. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.